Bien, buenas noches, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Hoy nos acompaña Sebastián Zavala, que es crítico de videojuegos y también profesor en nuestra institución, el curso de crítica de videojuegos. Y quería conversar contigo, Sebastián, sobre la adaptación de los videojuegos a la pantalla grande o la pantalla chica, o sea, al mundo audiovisual. Estamos en una etapa en la que acaba de estrenarse esta película Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City. Sé que la has visto, sé que la has comentado. Y también estamos prontos a recibir noticias del estreno de Last of Us, de la serie de HBO basada en el videojuego. Para empezar, quisiera, agradecerte por estar con nosotros hoy día y que me cuentes un poco de qué te pareció la película de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City. Sé que la has reseñado para tu publicación. Sí, no, gracias por la invitación, como siempre. Sí, es interesante porque cada vez hay más adaptaciones, más producciones basadas en juegos. Pues no, justo hemos tenido el estreno de esta película, que bueno, estuvo en los cines el año pasado brevemente y se acaba de estrenar, como tú bien has dicho, en HBO Max. Creo que la semana pasada o hace unos cuantos días, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Y bueno, aparte de eso, hemos tenido la segunda película de Sonic. Hemos tenido, como tú bien dices, se viene la serie de Last of Us para HBO con Pedro Pascal. Tuvimos una película de Uncharted también en el cine que estuvo a principios de año y creo que también ya está en streaming, también en HBO, si no me equivoco, o en alguna parte. Y también el próximo año se estrena una película animada de Super Mario. Entonces sí, cada vez hay más películas y se anuncian cada vez más producciones y más adaptaciones, pues, ¿no? Medio que están tratando de combatir la infame maldición, pues, ¿no? De las películas de videojuegos que siempre decían que no funcionaban y que, bueno, no tiene por qué ser el caso, pues, ¿no? Entonces sí, es interesante, pues, ¿no? Porque creo que hubo una época en la que no se animaban tanto a hacer estas adaptaciones o que muchas veces sacaban como que versiones más baratas o cosas así, pero ahora están tratando de invertir más en estas producciones, contratando actores más famosos o directores con más experiencia y cosas así, pues, ¿no? O sea, el showrunner de Last of Us es el mismo de Chernobyl, que fue una serie súper aclamada y que fue increíble, que también fue para HBO, entonces un montón de gente le tiene fe a la serie, pues, ¿no? Y bueno, el director de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, es Johannes Roberts, que no es tan conocido, es un especialista en terror básicamente, ha hecho estas películas de tiburones, que ahorita no recuerdo cómo se llaman, que hay dos. ¿Sharknado? No Ah, ya. Sharknado. Son Megalodón, increíbles. Megalodón. No, tampoco. No, Johannes Roberts, déjame ver un toque. No, Megalodón lo hizo alguien más. 47 metros abajo, que hay dos. 47 metros abajo y 47 metros abajo Uncaged, que están en Netflix. De hecho, yo he visto la primera, creo la segunda, no recuerdo. Entonces, creo, es raro, pues, ¿no? Porque tuvimos estas películas, que fueron 6, pues, ¿no? Con Mila Jovovich, que empezaron medio bien, pero ahí se fueron yendo cada vez más al hoyo, cada vez se alejaban más de la inspiración de los juegos. Las últimas ya casi no tienen nada que ver con los juegos, el personaje de Mila Jovovich tampoco sale en los juegos, y cada vez que incluían personajes de los juegos en esas películas como que salían un ratito, o no eran bien utilizados, o eran opacados por la Alice de Mila Jovovich. Entonces, hay algunas que tienen ciertos méritos como la primera o como la tercera, pero la mayoría a mí personalmente no me gustan, especialmente cuando se ponen bien Matrix, ¿no? Como que con cámaras lentas y empiezan a usar 3D y ponen a todos en trajes de cuero para tener esta estética Matrix y yo estaba como que, oye, esto no tiene nada que ver con Resident, pues, ¿no? Entonces lo interesante de Bienvenidos a Raccoon City es que han tratado de ser bastante más fieles a los juegos, pues, ¿no? Porque son los mismos personajes de los juegos, es una adaptación del primer y segundo juego, entonces tenemos en la mansión Spencer, pues no igual que en el primer juego, pero también tenemos los eventos del segundo juego en la ciudad de Raccoon, en la ciudad mapache, este, lo cual no sé si fue una buena idea, porque en todo caso hubieran podido hacer una adaptación para cada juego, no sé por qué decidieron mezclarlos, pero bueno, es lo que pasó. Entonces sí, a mí me gustó en el sentido de que es más fiel a los juegos y trata de ser más de terror que las películas de Mila Jovovich y Paul W.S. Anderson, pero a la vez tampoco es una gran película en el sentido de que es muy fiel en ciertos sentidos, pero no tanto en otros, y no es particularmente, o sea, no da mucho miedo que digamos, entonces como pelea de terror tampoco es tan exitosa, pues, ¿no? Y creo que como digo, o sea, no la odié y yo sé que de repente es una opinión un poco controvertida, pero me gustan más que la mayoría de películas de Resident con Mila Jovovich. Pero, por ejemplo, algo que sí me parece medio imperdonable y que no es culpa del actor, es lo que hicieron con el personaje de Leon S. Kennedy, pues, ¿no?
que no sé si, bueno, si no saben del tema, no saben de los juegos, es un personaje muy importante en los juegos, especialmente el segundo y el cuarto, pues, ¿no? Que en términos de caracterización era digamos, un policía medio estereotípico, bastante aguerrido, bastante fuerte, inteligente, habilidoso. En el cuarto juego medio sarcástico, pues, ¿no? Con estas frases lapidarias o one-liners medio cursis, ¿no? Con su pelo así bien noventero, pero funcionaba. Y en esta película lo interpreta un actor, creo que es español, no, no es español, ahorita lo voy a buscar, ¿ya? Vamos a ver, pero que bueno, no se parece mucho al personaje de los juegos ni en look, que bueno, al final del día eso no es tan importante, pero lo más importante es la personalidad. Y no, como digo, no es tanto culpa del actor, pero la manera en que han escrito al personaje de Leon S. Kennedy en la película es lamentable, pues, ¿no? Se han convertido en un inútil, en un cobarde, es como el rookie, pues, ¿no? Como que el nuevo policía recién llegado, que no sabe nada, y dices, oye, este pata, ¿cómo se graduó de la academia de policía? Con las justas y no sabe disparar, ¿me entiendes? Entonces lo hicieron ya demasiado inútil, y creo que querían que fuese como que el personaje gracioso de la película, pero no funciona, porque resulta más desesperante que gracioso. El actor se llama Avan Jogia, o Jogia, que no recuerdo de dónde es. Eh, Sé que no es americano, pero no me da lo mismo. El personaje, en realidad, claro, no se parece mucho, pero el problema principal de eso fue la caracterización. Y hay cositas así, pues, ¿no? En donde tú dices, pucha, hubieran podido, o sea, ya están siendo medio fieles a la fuente de inspiración, porque no lo fueron totalmente, pues, ¿no? Hay algunos trajes que se parecen a los de los juegos, pero no son tal cual, ¿no? O Hannah John Kamen, que es una actriz que me encanta, que interpreta a Jill Valentine, o sea, también la manera en que ha sido escrita y la interpreta como una flaca medio psicópata. No psicópata, pero es como que bien agresiva y bien violenta. Y es como que, ¿por qué? No entiendo por qué. Entonces es raro porque trata de ser fiel, pero a la vez cambia cosas que tú dices, ¿por qué? O sea, es bien necesario y la película igual hubiera podido funcionar si es que no hacían esos cambios. Entonces es raro. Y creo que por eso a la gente no le gustó mucho. Porque a pesar de ser más fiel que las pelas de Mila Jovovich, igual toma estas decisiones creativas medio raras que tú dices, porque, o sea, no ni siquiera aportan nada nuevo ni nada valioso, pues, ¿no? Entonces, pero no sé, honestamente yo fui con expectativas súper, súper bajas y honestamente no la pasé mal. Obviamente tuve problemas, obviamente no me gustó Leon S. Kennedy, no me gustaron los detalles, pero a la vez está lleno de easter eggs de los juegos y estructuralmente hablando también se parece bastante a algunos juegos, la manera en que termina también y los personajes y todo. Entonces, yo creo que si le dan con expectativas bajas no está mal, no es una adaptación terrible, pero sí entiendo porque había gente que esperaba más. Entonces también lo entiendo por esa parte, ¿no? ¿Tú crees que tiene un éxito como película, olvidándonos un poco de la adaptación, tendría, o sea, si no bien entras pensando que voy a ver una película de Resident Evil, voy a ver una película de zombies, de terror, aún así tiene sus faltas, ¿no? Porque dices que no da mucho miedo ni siquiera. Sí, o sea, no tiene un manejo tan chévere del suspenso, de la tensión, o sea, no sé. Tampoco es que soy un experto en terror, pero, o sea, si yo no soy un experto en terror y no me da mucho miedo, asumo que la gente que consume un montón de terror tampoco le da miedo, ¿no? Entonces, y sí, pues le falta un poquito de ese manejo un poco de atmósfera de terror y que te ponga tenso y de miedo y toda esa cuestión, pues, ¿no? Pero no sé, tipo cuando recién llegan a Raccoon City, me parece que hay una buena atmósfera, bien desoladora, ¿no? Porque es una ciudad que está siendo evacuada, pues, ¿no? Está todo vacío. Entonces hay cositas que son interesantes, por eso digo, o sea, entiendo por qué un montón de fanáticos le están sacando la mugre, pero a la vez sí siento que hay cosas que tienen valor, este, y que dije, oye, no está mal. Pero nuevamente creo que también es porque la fui a ver con expectativas súper, 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 súper bajas. Y eso, o sea, no esperaba nada, honestamente. Entonces creo que eso ayuda. Que de repente si vas todo hypeado, como todo emocionado, ahí te podía decepcionar horrible. Pero miren, si tienen HBO Max, o sea, yo le daría una oportunidad, pues, ¿no? A ver Claro, qué sucede. claro. Déjame preguntarte también sobre, bueno, hablando de un tema más general de la adaptación de los videojuegos en todo, ¿tú prefieres que haya, o sea, yo no quiero preguntar tanto de preferencia porque puede funcionar, pero hay, una cosa es adaptar un videojuego y contar la historia que ya existe. Por ejemplo, en el caso de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, están hablando del primer juego, ¿no es cierto? Eh, Cuando el grupo, el escuadrón B va a buscar el escuadrón A que se ha perdido en la mansión Spencer, en las montañas Arclay y todo eso. Pero también hay otro tipo de adaptaciones que son, vamos a agarrar los personajes, el lore,
todo el universo que hay detrás y creamos una nueva historia a partir de eso, cosa que creamos una historia original, no nos estamos buscando agarrar de una historia que ya tiene éxito. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería? O sea, yo sé que ninguna va a garantizar el éxito, ¿no? Porque debe haber ejemplos de ambas. Pero, ¿qué desafíos crees que se presentan en cada situación? Cuando estás adaptando una historia que ya existe o cuando agarras elementos del videojuego y haces una historia original. O sea, cuando agarras una historia que existe, creo que ahí el reto es que la gente siempre te va a comparar con el juego. Y eso es inevitable, pues, ¿no? O sea, entonces si no haces igual que el juego, o si no usan los mismos planos, o si la locación no se parece, o los personajes no lucen igual, que es un poco lo que pasó con Resident Evil y Bienvenidos a Raccoon City, y la gente se va a quejar. Entonces es fregado, pues, ¿no? Porque literal tienes algo, y es muy distinto, por ejemplo, cuando estás adaptando una obra literaria, una novela, lo que sea, porque ahí la gente se ha imaginado la historia. En cambio acá la gente tiene literal algo audiovisual con lo que comparar. Entonces es una comparación mucho más directa y te estás arriesgando mucho más, porque nuevamente, o sea, si no satisface el mismo nivel que el juego, la gente se va a quejar horrible. Y en cambio, si estás más bien estás agarrando esos personajes, ese contexto y crear una historia nueva, ahí el reto creo que es crear algo que sea igual de memorable, igual de divertido, igual o que mantenga el mismo espíritu que los juegos, porque claro, si creas una historia nueva y la gente dice, pucha, pero la historia del juego es mejor, entonces también ahí estás perdiendo, pues, ¿no? Porque la gente va a preferir el juego. Un buen ejemplo de eso me parece que es las películas de Sonic 1 y Sonic 2, pero no tienen subtítulos, que han agarrado varios elementos del juego y han creado historias nuevas y hay personajes humanos nuevos, pero igual mantienen a Sonic, a Tails, a Knuckles, a Robotnik, a toda la gente. Y ha funcionado. O sea, y bueno, también creo que ayuda que son películas familiares, pues, ¿no? Y entonces creo que la gente de repente se lo toma un poco menos en serio, pues, ¿no? No son películas tan adultas. Y un ejemplo no tan bueno de eso, aunque yo no lo odié, pero, o sea, tampoco voy a decir que es una buena pela, es la película Uncharted, Fuera del Mapa, que se estrenó acá a principios de año. Así se llamaba, Uncharted, Fuera del Mapa. Que la estrenaron en el cine acá como en marzo, creo, o algo así, la fui a ver. Y claro, es raro porque agarra un montón de elementos de los juegos, incluso una secuencia del tercer juego y toda la cuestión, pero por razones que jamás llegué a entender decidieron hacer, o sea, contarnos la historia de un Nathan Drake mucho más joven, todos son más jóvenes, Sully es más joven, Nathan Drake es Tom Holland, Sully es Marky Mark o Mark Wahlberg. Entonces es raro porque supuestamente nos están contando, es una suerte de precuela, nos están contando como la historia cuando ellos eran más chivolos, pero a la vez lo mezclan con secuencias que ya hemos visto en los juegos donde él es mayor. Entonces, claramente, supongo que no se lleva a cabo en la misma línea de tiempo, pero a la vez es como que, pero si estás contando una historia nueva porque estás incluyendo secuencias de los juegos. Es una mezcla un poco extraña. Y bueno, en términos de caracterización, un montón de gente no sentía que Tom Holland interpretara bien a Nathan Drake, pues, ¿no? Que no era lo mismo. Igual con Mark Wahlberg. Y nuevamente, por ejemplo, esta secuencia que agarraron en el tercer juego, que era cuando se están cayendo de un avión y él va saltando y como que unas cajas que están como que atadas al avión, es como que, o sea, el simple hecho de que la secuencia del juego sea animada hace que todo esté mejor integrado, en cambio que en la película tienes a Tom Holland literal grabado en un croma, ¿no? Y supuestamente está como que volando por los aires y hay un montón de viento y todo. Entonces, por una extraña, no por una extraña razón, pero se ve un poquito menos realista que el juego porque estás mezclando animación con actores reales, pues, ¿no? Porque obviamente el avión digital y el fondo es digital, el actor es real. En cambio, en el juego donde todo es digital está mucho mejor integrado y resulta menos falso. Aparte que es más fácil como que comprarte o creerte a un personaje de videojuego haciendo ese tipo de cosas medio reales que a un actor de carne y hueso, pues, ¿no? Entonces hubiera tenido que hacer una versión un poco menos exagerada, pero también ahí la gente se iba a quejar, entonces también había esa presión, pues, ¿no? Entonces freado. Entonces sí, ahí también hay decisiones un poco extrañas. Entonces, curiosamente, la película de Sonic lo ha hecho mejor. Claro. Es interesante el tema del casting también, porque en el caso de una novela no tenemos una imagen física de cómo son estos personajes. Entonces podemos Exacto, agarrar la descripción y podemos más o menos jugar con ella o ignorarla o cambiarla y hacer el casting que queramos. Pero en videojuegos es distinto porque tenemos la imagen perfecta ahora con los gráficos que tenemos, ¿no? Y los motores de desarrollo y todos los engines, tenemos claro. unos renders increíbles de caras súper, súper detalladas hasta que se le ven los poros, cada pelito, ¿no? Entonces, es interesante a veces que, claro, uno como cineasta ya pasando al mundo del cine dices, puedo conseguir un actor o una actriz que sea igualita exactamente, pero yo no sé si va a poder actuar bien.
¿no? Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que han hecho con Last of Us, consiguiendo Pedro Pascal, está bacán, porque no se parece mucho a Joel, pero no es una persona totalmente distinta a Joel. No es como Tom Holland, que no se parece nada a Nathan Drake, ¿no? Claro. Entonces, ahí han hecho una concesión, me parece bacán. Aparte, creo que es que con maquillaje y peinado puedes hacer que se parezca más. Igual que la chibola que hace de Ellie, que es en Game of Thrones, tampoco es igualita, pero nuevamente también con la ropa que le pongan y el pelo y todo eso puede hacer que se parezca más. Y además también es caracterización, o sea, cómo los escribes. Si los escribes con la misma personalidad que los personajes del juego, a diferencia de Leon S. Kennedy en la película de Resident, por ejemplo, entonces sí puede funcionar. Entonces ahí te olvidas un poco de cómo lucen, pues no es como, ay, de repente no son igualitas, pero como tienen la misma personalidad, reaccionan igual, se comportan igual, tienen el mismo acento, yo qué sé. Entonces ahí medio que te olvidas de eso, pues, ¿no? Y como tú dices, o sea, no es igual, no son igualitos, pero tampoco es que sean completamente distintos, pues, ¿no? Entonces, normal. Claro. Y hablando ya en general, ¿por qué crees que hay tanta complicación con adaptar videojuegos al cine o a la televisión? Porque, digamos, en la historia han habido más fracasos que aciertos, diría yo, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, ofreciendo una hipótesis sobre el tema, y no estoy diciendo que esta es la única razón, pero yo creo que pasa por un tema de participación activa versus participación pasiva. Es decir, cuando nosotros estamos jugando un videojuego, somos el personaje. Nos amenazan enemigos. Nosotros mismos vamos a atacar. Nosotros mismos tenemos que superar ciertos obstáculos. O sea, jugamos Spider-Man, somos Spider-Man. Jugamos Uncharted, somos Nathan Drake. En cambio, Claro. vamos a ver Spider-Man No Way Home y lo que pasa no nos pasa a nosotros directamente, ¿no? Igual con Claro. Uncharted. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Y yo siempre he pensado, por ejemplo, que Last of Us, o sea, yo creo que la serie obviamente la van a ver muchas personas porque está basada en un videojuego, pero si Last of Us hubiera sido primero una película o primero una serie, no habría tenido tanto éxito. Porque ¿cuántas películas hemos visto post-apocalípticas donde hay zombies o, bueno, infectados? Y Claro. un hombre que es, pues, ha sufrido traumas y tiene el corazón de piedra, tiene que acompañar a una niña inocente. O sea, lo hemos visto demasiadas veces, pero cuando nosotros somos el hombre con el corazón de piedra y nos ha pasado todo eso, se vuelve muchísimo más interesante, muchísimo más inmersivo y, bueno, cualquier persona que ha jugado el primer juego, el segundo también, pero sobre todo el primero, se va a dar cuenta que es un viaje emocional muchísimo más fuerte que una película donde podría ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú? O sea, si te preguntaran por qué es tan difícil adaptar videojuegos al cine y la televisión, ¿cuál sería tu hipótesis ahí? O sea, va más o menos por lo que tú dices. Uno es el hecho de que es un medio interactivo y de que, o sea, claro, obviamente con el tiempo las narrativas se van haciendo más complejas, muchas de las historias que nos presentan en los juegos se parecen más a las que vemos en las películas o en las series o en la literatura. También porque se vuelven más realistas, o sea, están usando cada vez más actores reales, pues, ¿no? Para interpretar a estos personajes, ¿no? Con tecnología de captura en movimiento, utilizando sus voces, etc. Pero al final del día, el chiste de estos juegos, a menos que estés hablando de una novela visual o algo por el estilo, es justamente la interactividad, pues, ¿no? Entonces, si le quitas la interactividad de estos juegos, tienes que justificarlo tan bien que la gente que es fanática de los juegos no va a extrañar esa interactividad, pues, ¿no? Este, porque incluso muchos de los momentos memorables en un juego pueden estar en los cutscenes, en las cinemáticas, pero también pueden estar en la jugabilidad, entonces, o en escenas jugables. Entonces, la gente no va a tener la misma reacción o no va a estar igual de afanada con la película que con el juego, porque muchos de esos momentos memorables que él experimentó o ella experimentó en el juego no están en la película, pues, ¿no? Entonces, de repente por ahí va la cosa también. Este, y también hay juegos que no se prestan necesariamente para una adaptación narrativa o en todo caso tenías que tomarte un montón de libertades. Pues no recuerdo cuando salió la película de Need for Speed, yo estaba como que, ¿por qué van a hacer una película de Need for Speed? O sea, es Need for Speed, es un juego de carreras. Claro, el Este, personaje es el carro, ¿no? O sea, literal, o a veces tienes un personaje, pero o sea, era más un avatar, ¿no? Para ti, y no tanto un personaje bien desarrollado con personalidad. Entonces, claro, tuvieron que inventarse toda una trama que al final fue súper, digamos, olvidable y la película terminó quedando en el olvido. Entonces, sí, pues, a veces me pregunto por qué también deciden adaptar ciertas películas, pues, ¿no? Porque hay unas que se prestan más, como The Last of Us, como tú bien dices, porque tiene una historia más rica, etc. O sea, van a hacer una película de Metal Gear Solid también, que la va a dirigir Jordan Vogt Roberts, el mismo que hizo Kong School Island, y que bacán porque lo está desarrollando junto con Hideo Kojima, porque son amigos, entonces bravazo. Oscar Isaac va a ser de Solid Snake, así que buenazo.
Y esa película se recontra mega presta para una adaptación porque Hideo Kojima, él quería ser cineasta y terminó haciendo videojuegos, pero como él quería ser cineasta, terminó haciendo juegos que parecen pelas. Tanto así que el cuarto juego, creo que la mitad del juego son cinemáticas, ¿no? Y estás como que ahí viendo entre niveles. Entonces eso se presta. Pero un juego de Need for Speed o un juego de Rampage, que es una adaptación de Rampage, perdón, que sacaron con La Roca, era como que oh, es un monstruo gigante. O sea, Sí, bacán, mañana, pero ¿qué vas a hacer para que se diferencie de otras películas de monstruos gigantes? Tener a La Roca. Ya, ¿qué más? Nada más. Ah, bueno. Entonces, sí, pues hay películas que se prestan y otras que no, también. claro. Hablando de Kojima, yo ahorita justo estoy jugando Death Stranding. No sé si Uy, lo ¿qué has tal? jugado. No lo he probado. Es un gran juego, pero también está el tema de, hablando de ese juego, no sé si, bueno, para los que no conocen, Death Stranding es básicamente también un mundo post-apocalíptico, pero tú interpretas a un courier que envía paquetes de un lado Un a otro. Rappi, un Rappi. Un Rappi, esencialmente un Rappi, ¿no? Y llevas armas, medicamentos, antídotos, lo que necesiten de un lugar a otro. Y bueno, en sí, lo interesante de ese juego es que, bueno, hay enemigos, hay combate, pero el, el verdadero reto es llegar al lugar porque tienes una carga gigante, pues bueno, va subiendo del límite de lo que puedes cargar. Ahorita yo estoy en 125 kilos, lo que puedo cargar. Bueno, Entonces, si te wow. caes, pierdes todo tu cargo, se te puede malograr, se te puede perder. Si no tienes todo el cargamento llegando al punto de delivery, digamos, o sea, si llegando al punto de entrega, pierdes puntos, no te dan tanta plata. Pero, claro, una película sobre alguien que entrega paquetes, no sé, o sea, si no pasa mucho, va a ser más complicado, ¿no? Pero, claro, hay esto que dices de, en cada estación a la que vas hay un cuarto privado donde puedes dormir y ducharte. Entonces, o sea, todos los días te tienes que despertar, cada vez que terminas una misión y vas a dormir, te tienes que despertar y apretar un botón para ducharte y apretar un botón para cambiarte y salir, ¿no? Entonces hay un montón de cutscenes, ¿no? Y uno se pregunta ya, ¿para qué tener una película? Sobre todo porque Death Stranding, bueno, el protagonista es Norman Reedus, el de Walking Dead, y está igualito, está Claro. Mads Mikkelsen, está Benicio del Toro, perdón, Guillermo del Toro. Entonces, ya hay gente del cine Estaba involucrada en Elías esto. Seydoux, también estaba Nicolas Winding Refn, que es un director Sí, que no sé por qué sale ahí. Entonces, sí, había gente conocida, pues, ¿no? claro, entonces uno dice, ¿para qué necesitas una película, no? Claro. Pero es interesante. Otro ejemplo de eso es la serie de Yakuza. Ahora estoy jugando Yakuza 0 ¿Qué y tal, hartos cutscenes, pero o sea, muy interesante, ¿no? Entonces, pero ya, ¿para qué tener una película de Yakuza? Porque todos son cutscenes, ¿no? Claro, claro. Pero hablemos un poco hay otros juegos, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿cómo haríamos una adaptación de juegos que tienen protagonista mudo? Por ejemplo, Skyrim, Far Cry, BioShock, ¿no? Far Cry, bueno, el último tiene un protagonista que habla y todo, pero la mayoría son así. Fallout es otro ejemplo. ¿Qué opinas del protagonista mudo en los videojuegos y cómo harías para adaptar un juego como BioShock o un juego como Fallout al cine teniendo un protagonista mudo sin casi nada de personalidad? Es interesante, pues, ¿no? Porque precisamente una de las razones por las cuales existe el protagonista mudo, aparte de que habían ciertas limitantes tecnológicas en los años 90, en los años 80, pues, ¿no? Que no nos permitían tener voces, es que suelen ser personajes que son como un avatar, una representación del jugador en el juego, pues, ¿no? Entonces, como no hablan y no tienen mucha personalidad a propósito, no por ningún, eh, ningún fallo, ningún defecto, es para que el jugador inserte su propia personalidad o su propia perspectiva en el personaje, que no es más que un canvas en blanco, por así decirlo, Ujú. pues, ¿no? Entonces, la oportunidad, supongo que te da eso es precisamente crear un personaje un poco desde cero, pues, ¿no? Y otorgarle una personalidad, que claro, eso puede salir un poquito mal si es que a los fanáticos no les gusta el personaje que les han dado, pues, ¿no? Eso es algo que me va a ser interesante ver cómo resuelven, por ejemplo, en la película animada de Super Mario del próximo año, porque claro, Mario no es mudo, pero a la vez no saben de muchas palabras y tiene una voz súper caricaturesca y ahora va a tener la voz de Chris Pratt, pero Chris Pratt va a ser una voz distinta y obviamente se dio 10.000 memes porque la gente está como que, ¿por qué Chris Pratt es Super Mario? ¿Qué está sucediendo? Entonces, va a ser bien interesante ver cómo lo resuelven y si es que les liga o no les funciona, pues, ¿no? Porque o puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque claro, Mario es alguien que es conocido por millones de personas, sabemos cómo es,
o sea, es una personalidad súper arquetípica, súper sencilla, pero ahí está, y la voz también. Entonces, si nos presentan algo muy distinto, a la gente no le va a gustar, y mucho menos a los niños, pues, ¿no? Porque un niño va a estar como que, oye, yo conozco Super Mario de los juegos de mi casa, voy al cine. ¿Qué es eso, mami? Eso no es Mario. Claro, Sácame de acá. ¡Guau! claro. Sí, el opuesto también es, por ejemplo, los RPGs, como Dragon Age, como Borderlands, como el mismo Skyrim, ¿no? Donde, bueno, en Dragon Age tienes un personaje totalmente desarrollado con diálogo y todo, pero son personajes donde son juegos donde escoges tu raza y tu clase, ¿no? Entonces, Claro. puedes tener una composición física, por ejemplo, en Dragon Age puede ser humano, duende, elfo o kunari, que es como una especie de, de ser con cuernos, parece un poco una cabra bípeda, no sé qué es. Humanoide, claro. Claro, entonces ahí la pregunta es, si yo quiero hacer una película de Dragon Age o si yo quiero hacer una película de Borderlands, ¿cuál escojo? O sea, ¿qué cosa hago? ¿No? Eso también me parece interesante, de hecho. Bueno, están haciendo una película de Borderlands que le está dirigiendo Eli Roth. Sale, no recuerdo si sale este año o el próximo año en cines, pero ya la han terminado de grabar, si no me equivoco. O sea, vienen hartos proyectos. Es Sí, interesante ver sí, lo que están haciendo. Pero claro, por ejemplo, algo que tendrían que hacer con Skyrim, por ejemplo, es que, como es un juego que depende tanto de la creación de este mundo, ¿no? Porque es un mundo abierto y también de la interactividad, pues, ¿no? Y que uno va descubriendo este mundo de manera a su propio paso, a su propio ritmo, es ver, o sea, si haces una película, por ejemplo, es ver cómo desarrollan este mundo y no de manera acelerada y no de manera genérica. Entonces, hay adaptaciones, por ejemplo, que les va bien, les va mejor con series, pues, ¿no? Por ejemplo, The Witcher, que ahora ya está en su segunda temporada y va a sacar la tercera. Bueno, ya terminó la segunda temporada y van a grabar la tercera. Creo que se ve beneficiado precisamente por el formato de serie. Uno, porque está basado parcialmente en los juegos, pero más que nada también en las novelas originales polacas, pues, ¿no? Del autor que no pienso tratar de pronunciar su nombre porque no me va a salir, sí, no. pero lo que están haciendo es más o menos es una novela por temporada, más o menos, pues, ¿no? Entonces eso se ve beneficiado por eso, pues, ¿no? Entonces, y les permite también construir el mundo de manera más pausada, de manera más detallada, pues, ¿no? Y también van aumentando el presupuesto con cada temporada y todo, pues, ¿no? Entonces, de repente hay juegos que hay que también hay que ver bien, o sea, también, ¿no? ¿Qué formato le va mejor al juego? Si le iría mejor como serie, si le iría mejor como película, pues, ¿no? En el caso de Last of Us, creo que también entiendo por qué lo hacen serie, ¿no? Porque es una trama un poco más compleja, un poco más de ritmo lento, entonces de repente si lo hicieron como película, tipo una película por juego, de repente se ve muy acelerado y no terminaría de convencer, pues, ¿no? Igual tengo entendido que no va a ser una serie muy larga, pero igual son más horas que una película, pues, ¿no? En cambio, de repente Borderlands, como es algo menos serio, un poco más jocoso, de repente le conviene más una película porque no tiene que ser tan detallado, pues, ¿no? Entonces, también considerar eso, pues, ¿no? A qué formato quieres adaptar y por qué. Y a qué se presta mejor tu juego, pues, ¿no? Claro, otra opción para preferir una serie sobre una película es en el caso de juegos que tienen opciones múltiples, por ejemplo, Mass Effect, Mm, mm, Red Dead Redemption tiene algunas, o sea, sobre todo, bueno, Mass Effect, Dragon Age, los de Bioware son las más conocidas por la multitud de distintas avenidas por donde puede ir tu historia, ¿no? Yo creo que una serie se prestaría más para eso porque puedes combinar opción A de una decisión con la opción B de otra y con la opción C. Claro, la gente se va a quejar porque dicen, a mí no me salió ese final, ¿cómo está ese final, no? Pero inclusive hemos visto híbridos como por ejemplo este capítulo de Black Mirror donde tú podías escoger por dónde iba la historia, no me acuerdo muy bien cómo se llama, claro. pero claro, era un desarrollador de videojuegos, me parece. Entonces, eso es algo que de todas maneras sería bacán explorar en un futuro. Eh, ya para ir terminando, Sebastián, solo quería preguntarte, ¿cuál es la mejor adaptación de un videojuego que tú has visto en el cine o en la televisión y por qué? Te voy a dar unas opciones. De las más recientes, definitivamente me gustan, como digo, las películas de Sonic, dentro de digamos, del ámbito de películas familiares, un poco más, no infantiles, pero sí, más familiares, más ligeras. Me han gustado las películas de Sonic. Me gusta la película de Silent Hill también, que tiene un final un poquito incoherente, pero en general creo que es una muy buena adaptación de los juegos en términos de atmósfera y de diseños de enemigos y de la historia y de todo, pues, ¿no? Este director francés, Christophe Gans, que me gusta. De ahí que más. Entiendo por qué hay gente que no le gusta la película de Prince of Persia. Sí está medio whitewashed en el sentido de que ningún actor es persa, ni origen persa, Claro. lo cual obviamente hoy en día no sería así, y me parece perfecto.
pero como adaptación de un juego un poco más fantasioso también me gustó. Creo que es bastante fiel a los juegos de la saga de Sands of Time, no esa trilogía en particular y más que nada el primer juego. La primera película de Mortal Kombat, si regresamos un poco más atrás, me gusta. Obviamente no tiene fatalities y es PG-13, no es tan sangrienta, pero me parece súper memorable, con actores que están haciendo un buen trabajo y con líneas bien graciosas, y en general es una buena adaptación de los primeros 3 juegos, básicamente, pues, ¿no? Tanto así que sacaron la nueva versión el año pasado y honestamente me pareció bastante mala. Tenía más tecnología, tenían en teoría actores con más experiencia, ¿no? Mejor CGI, etc. Pero, pucha, tanto como adaptación como película de artes marciales me pareció que fue bastante mala. Tenían a Hiroyuki Sanada, o sea, tenían gente bien, bien capa y no sé cómo si lo desperdiciaron, a Yu Taslim, ¿no? Y por ejemplo, hay una decisión creativa muy puntual que está relacionada a lo que comentábamos antes, que tienes Mortal Kombat, que a pesar de ser un juego de peleas, tiene un lore bastante rico, tiene una mitología bien extensa, tienes un montón de juegos de donde sacar un montón de detalles, y por razones que jamás entenderé, decidieron crear un personaje nuevo desde cero, solo para la película, para la película. Y yo estaba como que, ¿por qué no agarraron cualquiera de los 34.000 personajes que hay en los juegos? ¿Por qué eran alguien nuevo X? Y encima, y mira, tipo Louis Tan, que es el actor que lo interpreta, me parece chévere, me gusta en otras cosas, pero creo que es por la manera en que escribieron este personaje nuevo que me pareció súper aburrido. Y su poder también es aburridísimo y no tenía sentido. Y era como, pucha, no entiendo, no entiendo. O sea, estás tratando de ser más fiel a los juegos y te inventas a alguien X. No, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso hay juegos, perdón, adaptaciones que tratan de ser más fieles a su fuente de inspiración y que de la nada cometen estos errores que yo digo, ¿por qué? No entiendo la lógica. Es bien extraño. Pero pasando a lo positivo, ¿qué otras adaptaciones recientes hemos tenido? Déjame chequear. Nunca está de mal hacer un poquito de investigación. Vamos a ver. Ah, aquí está. Bueno, aparte de las que he mencionado, bueno, una que me decepcionó bastante fue la de Assassin's Creed, porque tenía un muy buen director. Claro, sí, Assassin's Creed. Tenía a Michael Fassbender, tenía a Marion Cotillard, tenía a un reparto increíble y no sé por qué, no sé qué pasó ahí. No, simplemente no funcionó. Hay veces que puede pasar, pues. Esa película la he borrado de mi memoria prácticamente, o sea, recuerdo Mm. poquísimo, creo que a propósito la he reprimido porque yo soy fan de la serie también. Y Sí, además pues. esa serie es como, hay un personaje protagonista, ¿no? Y hay como, la idea para hacer una película es bacán, pero sí, no sé qué pasó ahí, fue un desacierto. Sí. Y, Ah, bueno, la película de Detective Pikachu me gustó también. ¿de cuál? Que Detective Pikachu. También me pareció bacán. Sí, sí, O sea, digamos, pudieron plasmar en pantalla de manera fotorrealista un montón de Pokémon y, no sé, me pareció bien divertida y me pareció que desarrolló el mundo de los Pokémon de manera que si si yo vi esa película a los 9 años me desmayaba, o sea, mi, claro. mi, mi niño interior estuvo súper, súper feliz con, con esa película. O tipo la de Tomb Raider, pero la última con Alicia Vikander también me pareció interesante. No, no me pareció wow, pero dije, oye, o sea, como película de aventuras, como película de acción está bacán y es bien fiel a la nueva trilogía de juegos pues, ¿no? Que se dan con el reboot hace unos años. Y tipo la película de Warcraft no me encantó, pero, o sea, digamos, o sea, es una película de gran presupuesto y ese presupuesto lo ves en pantalla, el CGI es perfecto. Utilizó la misma tecnología que Avatar para los personajes digitales. Entonces, como adaptación, creo que, o sea, yo no sé mucho de Warcraft, así que te mentiría, pero tengo entendido que los fans estuvieron bien contentos con esa película. Este, como película no me encantó. Hay personajes que están escritos de manera muy rara y combinaciones de tono que no llegan a funcionar y en general me pareció pero tengo entendido que la adaptación está muy bien y aparte que bacán por los fanáticos que pudieron ver una película de un presupuesto de 160 millones, ¿no? Basada y de un director bueno, que es Duncan Jones, ¿no? Que es bacán, o sea, tengo entendido que es buena adaptación, pero no, no me consta, ¿no? Porque no soy fan. Claro, hay, bueno, y el otro mundo, estamos hablando de puro live action, ¿no? Pero han habido buenas Mm. adaptaciones animadas. Creo que se llama Arcane, que es la serie de Netflix sobre League of Legends. Fue un Sí, no la he éxito. visto, pero he escuchado muy buenas cosas, Sí, muy, muy fue un buenas cosas. éxito. Después Cuphead, la serie de Cuphead también dicen que fue bastante buena. Creo que Sí, la peli animada de Resident Evil que está en Netflix también dicen que fue un acierto. Claro, ahí es más fácil porque, digamos, puedes hacer más cosas en animado, puedes prácticamente copiar a los personajes y ponerlos en un... Es como un largo cutscene, ¿no? Pero sigue teniendo éxito. sí. Em,
Y al revés, o sea, preguntándote cuál sería la película o serie que te gustaría adaptarse a un videojuego, porque eso se dejó de hacer hace muchísimos años, pero en una época era muy conocido, o sea, todo el mundo recuerda las películas del Señor de los Anillos, yo crecí con las dos torres y el retorno del rey, hasta ahora las recuerdo, y hasta Obvio. ahora pedimos remake, pedimos remaster, y inclusive la película, el juego de los Simpsons, Hit and Run, hasta ahora creo que salió una encuesta de que hicieron una encuesta de qué juegos quieren remasterizarse, no me acuerdo qué web, y esa película, ese juego fue el primero que salió ganador, ¿no? Todo el mundo quiere un remaster de ese juego, ¿no? Entonces, Este de paso, deberías, la parece que vengas a mi casa, jugamos a jugar Señor de los Anillos, pero tengo acá en lo puedo jugar uy, para Wii. bravazo, Son claro, increíbles. Son, son el buenísimos, tercero en cooperativo sí, son buenísimos. son ¡Mua! buenísimos. ¡Mua! Eso chef, eso chef. Beso del chef. Pero, ¿qué opinas? No, totalmente, totalmente. O sea, ¿qué crees que pasó? Supongo que el tema económico de baja resolución de los juegos y todo, por un lado, y ahora si te dijeran, ahorita tú tienes la opción de hacer un videojuego de una serie o de una película que ya tiene éxito como serie y película, obviamente, sino para qué hacer un Claro. videojuego, ¿cuál sería? A mí me encantaría ver un muy buen juego de Marvel. Tipo, sacaron el juego de Avengers el año antepasado, si no me equivoco, y fue bastante terrible. No terrible, pero fue bien decepcionante, pues, ¿no? Porque en vez de hacerlo como un juego single player enfocado en la aventura, trataron de hacerlo como un juego como servicio, dependiendo de mucho en online y loot boxes y nada que ver, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, sacaron un juego de Guardianes de la Galaxia que fue bastante paja, mucho mejor que el de Avengers. Y obviamente los juegos de Spider-Man que sacan para Sony son muy buenos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería bacán? Un buen juego de Iron Man sería interesante, porque han salido Claro, pocos basados en las películas que son horribles, o sea, pero eran como que esos juegos que hacían a la apurada para que salgan al mismo tiempo que la película, entonces nada que ver. Entonces eran malísimos. Un buen juego de Iron Man me gustaría, creo que tiene harto potencial. O pasando a otra propiedad, podría ser... es interesante eso, ¿ah? Estoy pensando en cosas que he visto últimamente. bueno, dicen que va a haber un juego de Superman nuevo también, que el juego Sí, el nunca último vi juego un de buen Superman juego de fue el de Superman, por 64. ejemplo. El Sí, juego nunca vi un había buen un juego juego de en Nintendo Superman. 64 que fue un fracaso, pero ahora quieren hacer uno de Superman más Ha parado. habido varios, o sea, obviamente el más famoso es el que tú dices, que es el de 64, que es horrible, pero es conocido como uno de los peores juegos de la historia. Pero también sacaron un juego para Xbox 360, creo que era de Superman Returns, basado en la película, que también era malazo. Y hay juegos más antiguos para el primer Nintendo, que también son terribles. Entonces es raro que Superman sea literal uno de los superhéroes más antiguos y famosos y nunca haya tenido un buen juego. Entonces, sí, totalmente. Ver un buen juego de Superman sería bien, bien bacán, definitivamente. Ahora que Top Gun Maverick le ha ido bien, un buen juego de Top Gun sería bien bacán. Porque hay uno que es infame para la NES, basado en la primera película, que también es horrible. Entonces sí, hay cosas interesantes que se podría hacer, pues, ¿no? Pero no sé, claro, ya no se hacen tantas adaptaciones como antes, porque cada vez hacer un buen juego para consolas es cada vez más caro, pues, ¿no? Y creo que no consideran que la inversión vale la pena, pues, ¿no? Antes no era tan caro. Y además que muchas veces eran malos, entonces supuestamente, mejor dicho, asumo que la gente ya no los compra tanto porque medio que se relaciona, pues, ¿no? A juegos basados en películas o en series como algo malo, pues, ¿no? Que no hacen buenas experiencias. Entonces, no quieren invertir todo lo que significaría invertir en eso para, este, para desarrollarlos, pero, por ejemplo, están sacando bastantes juegos basados en IPs o en películas más antiguas, pues, ¿no? Acaban de sacar un juego de Evil Dead, que aparentemente es Ujú. bastante bueno. Ahí salió el trailer de un nuevo juego de Robocop, que han podido usar la voz y la cara de Peter Weller, que es el actor que hizo Robocop en las películas originales. Entonces es interesante que empiecen a salir estos juegos basados en propiedades más antiguas y que parece que le ponen bastante punch. El juego de Evil Dead es hecho por los mismos que hicieron el juego de Viernes 13, que a mí me gustaba, y Claro, que y es fue un éxito ese, relativamente justo ese. claro, y me da pena porque ya han cerrado los servidores y no duró mucho, la Mm, verdad. No sé por qué. Creo que tuvieron problemas legales, pero mm, estos juegos eran bacanes, por ejemplo. Entonces, de repente también, ¿no? Agarrar estas propiedades intelectuales un poco más antiguas puede funcionar. claro. Y yo creo que simplemente en el futuro o sea, esto no va a parar, este tren no va a parar, vamos a ver más adaptaciones de los videojuegos al cine, a la televisión, y yo creo que al revés, ¿no? O sea, como dices, Evil Dead, Viernes 13, hay tanto material para compartir en Sí, uno y otro, ¿no? Y en el caso del juego al cine sería, ¿cómo puedo hacer que este personaje activo se vuelva, digamos, pasivo? Porque la gente no va a poder controlarlo, pero igual mantenerlo interesante, y el reto cuando es del cine a la televisión, del cine y la televisión al videojuego es al revés. ¿Cómo hago este personaje pasivo? ¿Cómo lo vuelvo activo? ¿No?
Claro. Es un momento muy interesante para estas industrias. Pero Sí, nada, totalmente. Sebastián, te agradezco el tiempo y muchas gracias por todos tus comentarios. Cuéntale a la gente de dónde te pueden seguir, dónde pueden leer tus artículos para que estén enterados. Gracias. Nada, no, gracias a ti. Fue bien bacán, me encanta leer estos temas. Bueno, yo siempre publico críticas de cine en cineencuentro.com, en megustaencine.com y en Ventana Indiscreta, que es la web y la revista de cine de la Universidad de Lima. También noticias y críticas de videojuegos en nintendo.pe. Y obviamente estoy dictando la clase de análisis de videojuegos en Ediciones Cueto, que ahorita ya estamos en la mitad, un poquito más de la mitad del ciclo, pero que ahora en agosto vamos a empezar un nuevo ciclo, así que si se quieren suscribir, entren a edicionescueto.com, como ya bien sabes, acá con Esteban, y van a poder encontrar el curso y ojalá se animen, porque honestamente ya llevamos varios ciclos y de verdad que estoy bien feliz porque no he recibido más que buenos comentarios y a menos mis alumnos están siendo bien felices y no sé, me encanta compartir, ¿no? Ese conocimiento y también hablar sobre ello, sobre el tema, así que bacán. Listo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y a ver si nos juntamos de nuevo cuando salga la serie de Last of Us. Vemos la primera temporada Sí, y la comentamos y hablamos de sí, estos temas. eso estaría increíble, Tomás, hay que hacer eso. Ya, genial. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Yo soy Esteban Cueto, él es Sebastián Zavala y les deseamos una excelente semana. Adiós. Exactamente.